Hola y bienvenidos a Es Lengua Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 4, unidad 1 de segundo año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos la primera actividad, que es una actividad en pares, y debemos responder a partir de lo investigado en casa. La tarea que nos dejaron en la semana 3 es que debíamos investigar acerca del reporte y sus características. A partir de la información investigada, vamos a responder a dos preguntas que nos hacen en esta secuencia. En primer lugar, nos preguntan qué es un reporte y cuáles son sus características. En primer lugar, vamos a responder qué es un reporte. El reporte es un documento que contiene la información investigada sobre un tema específico o los detalles de un evento concreto. Por ejemplo, la visita a un museo, una empresa, a una fábrica, a un teatro, a un sitio arqueológico, a un centro cultural, entre otros lugares. El reporte se caracteriza por presentar la información de manera sistemática. En otras palabras, vamos a decir que el reporte sigue un orden lógico al momento de presentar la información. Y en segundo lugar, el reporte, cuando es elaborado, debe utilizar un lenguaje claro y preciso. Encontramos ahora una segunda pregunta en el literal B. ¿Para qué sirve un reporte? Bueno, el reporte sirve para evidenciar que se hizo una investigación o que se participó en una actividad determinada. En otras palabras, el reporte sirve para comunicar información importante sobre un evento o hecho específico. La siguiente indicación nos dice que debemos socializar nuestras respuestas con la clase. Encontramos ahora una segunda actividad y nos indica que debemos de realizarla junto al docente. Debemos leer el fragmento de un reporte. El reporte se llama Hábitos lectores digitales y desarrollo de la comprensión lectora. Después de leer el reporte, nos solicita que respondamos de manera oral a las siguientes preguntas. En el literal A nos dice qué tipo de lenguaje utiliza el reporte. Este reporte utiliza un lenguaje claro y preciso, es decir, que es entendible, es puntual con lo que desea comunicar. En el literal B nos pregunta qué tipo de información presenta. Este reporte presenta una información de investigación de un tema determinado. El tema en este caso es hábitos lectores digitales y desarrollo de la comprensión lectora. Una tercera pregunta dice, ¿hemos elaborado algún reporte? Y comentamos. Vamos a responder que sí. Cuando nos dejan, por ejemplo, la lectura de un libro, o nos dejan un tema de investigación, o cuando realizamos una visita a un lugar determinado, solemos muchas veces redactar un reporte para evidenciar cuál ha sido la experiencia que hemos tenido, el aprendizaje que adquirimos y luego lo compartimos con el docente o con los compañeros de clase. Una cuarta pregunta dice, ¿en qué momentos es necesario escribir un reporte? Cuando necesitamos evidenciar que hemos realizado una investigación acerca de un tema en particular y se nos solicita comunicar información importante. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y encontramos como tema el reporte. La tercera actividad dice que debe ser guiada por el docente. Debemos leer la información y nos presenta la información acerca del reporte. Nos dice que el reporte es un texto expositivo que tiene como finalidad informar acerca de un tema en particular. El reporte se caracteriza por presentar la información más importante de forma clara y precisa para evitar ambigüedades, es decir, evitar que pueda entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar motivo a dudas, incertidumbre o confusión. El texto nos sigue diciendo, según a quién o a quienes esté dirigido, puede utilizar tecnicismos, es decir, que puede utilizar términos especializados o ocultismos empleados en alguna disciplina específica o rama determinada del saber. También puede apoyarse en datos o gráficos para que el receptor pueda comprender mejor la información. Entre los diferentes tipos de reporte tenemos el reporte administrativo, el académico, el reporte de investigación, el reporte de avance de un proceso, entre otros. Vamos a mencionar dos en particular. El primero de ellos, el reporte administrativo. Este tipo de reporte, por lo general,
se utiliza en los ámbitos empresariales o gubernamentales para presentar información sobre una actividad que se nos ha asignado y esta la vamos a presentar ante una persona que tenga un cargo superior al nuestro. Otro tipo de reporte es el reporte académico. Este es un documento que presenta los resultados y el análisis de estos a partir de una investigación bibliográfica, de campo o mixta. Es muy utilizado en los ámbitos de estudio. Todo reporte posee una estructura y dicha estructura puede ser modificada dependiendo del tipo de reporte que se nos solicite. Pero vamos a tomar en consideración al menos 4 elementos que deben ser básicos dentro de un reporte. El primero de ellos es el título, el segundo es la introducción, el tercero es el desarrollo y el cuarto es la conclusión o conclusiones. Nos solicitan a continuación que podamos responder de forma oral 2 actividades. La primera es que debemos comentar en qué consiste cada parte de la estructura. Bueno, en el caso del título, el título es la presentación de nuestro tema. En otras palabras, respondemos a la pregunta de qué trata nuestro reporte. Además, en esta parte, algunos sugieren también que podemos presentar los objetivos de este reporte. Es aconsejable que el título del reporte sea llamativo y que contenga la idea principal de nuestro tema investigado. En segundo lugar, tenemos la introducción. En la introducción se realiza la presentación del reporte, es decir, se plantea la razón del mismo. Se presentan las ideas principales que darán la base para el desarrollo de este. Se puede incluir el contexto en el que se llevó a cabo nuestra investigación. En tercer lugar tenemos el desarrollo. En el desarrollo, como su mismo nombre lo dice, desarrollamos las ideas principales que se plantearon en la introducción y se desarrollan, además de las ideas principales, las ideas secundarias que ayudan a sustentar el informe. Además, se pueden explicar los procesos de la investigación y la metodología utilizada. En cuarto lugar tenemos las conclusiones. En las conclusiones se brindan valoraciones personales a partir de la experiencia de la actividad realizada, el tipo de investigación aplicada. Se puede también realizar un resumen de ideas principales, se pueden expresar posibles soluciones y es importante también colocar las fuentes bibliográficas. En el literal B encontramos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de reporte es el que leímos en la actividad 2? Vamos a contestar que el reporte leído es un reporte académico. Esto debido al vocabulario que emplea, ya que es un vocabulario utilizado en este campo. La temática abordada también es un indicativo del tipo de reporte. Está sustentado con diferentes fuentes de información, por tanto, está dirigido a un público con cierto nivel académico. Llegamos ahora a la actividad número 4. Es una actividad en equipo y debemos leer y analizar el fragmento del reporte. El tema del reporte es el impacto de los emoticonos en la actividad cerebral. Después de haber leído el fragmento de este reporte, debemos responder las siguientes preguntas en el cuaderno y luego socializarlas con la clase. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de reporte es y cuál es su finalidad? Bueno, este es un reporte académico por las características que presenta, como el lenguaje utilizado, la temática abordada, el público al que está dirigido, entre otros. La finalidad que tiene este reporte es explicarnos la importancia del uso de los emoticonos y emojis en la comunicación digital y del aporte de estos para lograr una comunicación más afectiva. En segundo lugar, nos solicita que identifiquemos las partes de la estructura del reporte. Debemos hacerlo en un cuadro de 3 entradas y escribir las ideas principales de cada parte. Podemos observar este cuadro de 3 entradas. Yo he incluido un cuadro más para escribir el tema, en este caso el impacto de los emoticonos en la actividad cerebral, pero tenemos las 3 entradas: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, la idea principal es que los emojis y los emoticonos ayudan a mejorar nuestra interacción digital, ya que nuestro cerebro reacciona ante estos iconos de manera muy parecida a cómo lo hace con los rostros. En el desarrollo, la idea principal es que los emojis y emoticonos
nos permiten comunicar sin palabras nuestras emociones o evitar ambigüedades supliendo lo que en mensajes orales serían los gestos y el tono de voz. Y en la conclusión, se nos motiva a seguir investigando acerca de los mecanismos de procesamiento específicos de los emoticonos y los emojis. En el literal C nos hacen una pregunta: ¿qué elementos le dan mayor veracidad al reporte? Contestaremos que lo que le da mayor veracidad al reporte es la utilización de diferentes fuentes de consulta. En el literal D encontramos la pregunta: ¿por qué se afirma que los emoticonos enriquecen la comunicación y reducen la ambigüedad de la información? Porque mejoran la interacción digital y estudios demuestran que nuestro cerebro reacciona a dichos iconos. En el literal E nos dan la siguiente indicación: escribimos nuestra valoración sobre el contenido del reporte. Nuestra valoración es la siguiente: tanto los emoticonos como los emojis le dan a nuestras conversaciones digitales una dinámica parecida a la comunicación real. Sin embargo, es importante mencionar que así como las palabras pueden tener un doble significado, esto puede ocurrir también con los emojis y los emoticones. A continuación nos presenta el tema de los conectores de consecuencia. Encontramos la actividad número 5, una actividad individual. Debemos leer la información. La información es acerca de los conectores de consecuencia. Primero nos explica que los conectores son palabras o frases que sirven de enlace entre una idea y otra, dándole continuidad y lógica al discurso, ya sea oral o escrito. Los conectores de causalidad expresan o indican una relación de causa y efecto. Es decir, que la idea precedente tiene una consecuencia que es expresada en la idea que continúa. Entre este tipo de conectores están los siguientes: debido a ello, por ello, en consecuencia, porque, a causa de, por tanto, por lo tanto, por eso, por esta razón, ya que, de modo que, puesto que, y tenemos varios de estos conectores. Ahora nos solicita que realicemos lo siguiente. En primer lugar, debemos reflexionar sobre las situaciones cotidianas en las que utilizamos los conectores de consecuencia. Al reflexionar al respecto, nos damos cuenta que en las conversaciones diarias con la familia, en el centro de estudio o trabajo, con nuestros amigos y vecinos, utilizamos los conectores de consecuencia. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien: no toques eso porque te puedes herir. Ahí hemos utilizado un conector de consecuencia. Cuando decimos, por ejemplo, mañana llegaré tarde, por lo tanto dejaré a Luis como encargado. En esta oración hemos utilizado también un conector de consecuencia. Y un tercer ejemplo podría ser cuando decimos: tomaré un refresco ya que hace calor. En el literal B dice que debemos identificar los conectores de consecuencia que están presentes en el fragmento del informe sobre los emoticones. Al leer el fragmento nos damos cuenta que encontramos diferentes conectores. Sin embargo, el conector de consecuencia utilizado en este fragmento es el conector ya que. En el literal C dice: escribo un párrafo sobre un tema de mi interés utilizando conectores de consecuencia. Mi párrafo dice de la siguiente manera: iré a la escuela porque quiero superarme. Mis padres no tuvieron esa oportunidad, ya que sus posibilidades económicas no se lo permitieron. Por eso, quiero lograr una carrera universitaria para recompensar a mis padres por el esfuerzo que hacen por mí. Por lo tanto, no dejaré que el desánimo me venza y superaré cualquier dificultad, de modo que mis padres se sientan orgullosos de mí. Las partes que he subrayado en este texto son los conectores que utilicé para su redacción. Llegamos ahora a la parte del producto que nos pide que realicemos un reporte académico. La actividad número 6 es una actividad en pares y debemos desarrollar los siguientes pasos para redactar un reporte. En primer lugar está el paso de la planificación y aquí tenemos algunas indicaciones. Primero, seleccionamos un tema de nuestro interés. El tema que voy a tomar como ejemplo es el bullying en los centros escolares. En el literal B dice que debemos escribir la finalidad del reporte. En este caso, por el tema que he seleccionado, vamos a decir que la finalidad es dar a conocer qué es el bullying, los tipos, las causas, los efectos y la prevención de este.
En el literal C dice que debemos investigar sobre un tema de interés poniendo en práctica lo estudiado en la unidad. Recordemos que en las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de la investigación. En el literal D nos dice, en el cuaderno organizamos la información recopilada. Puede ser un esquema o un resumen. En el caso del tema del bullying en los centros escolares que he seleccionado, voy a mostrarles a continuación el esquema que yo hice para poder sintetizar las ideas de mi reporte. Pueden ustedes observar el esquema que diseñé para el reporte acerca del bullying. En este esquema explico en primer lugar qué es el bullying, luego explico cuáles son los tipos de bullying que existen, posteriormente enseño cuáles son las causas que dan origen al bullying, luego los efectos que el bullying produce y finalmente las posibles soluciones. En el literal E nos dice que debemos escribir las ideas principales y secundarias que plantearemos en el desarrollo del reporte. Bueno, vamos a completar entonces esta tabla de datos. En una columna dice ideas principales y en la otra dice ideas secundarias. Pero yo tengo acá como ideas principales que el bullying es un problema real en los centros escolares. Y como idea secundaria explico que el bullying es un acto de violencia que expresa burlas hacia sus victimarios, que la principal causa del bullying son los niños y adolescentes que han sufrido el mismo flagelo. Como una segunda idea principal he colocado que el bullying tiene diferentes causas y que existen diferentes tipos y efectos según la agresión. Luego en las ideas secundarias desarrollamos esto de los diferentes tipos de bullying dependiendo del tipo de agresión. Explico también que los agresores más comunes son aquellos que un día sufrieron el mismo flagelo. Y como una tercera idea principal he colocado que la inclusión de la bioética como eje transversal de la educación básica es una propuesta para prevenir el bullying. Entonces vemos que en las ideas secundarias he colocado que los efectos del bullying son perceptibles tanto en el victimario como en la víctima. Por tanto, se vuelve importante enseñar los principios de la bioética para poder de esta manera ayudar a evitar que el bullying siga causando más daño a las nuevas generaciones. Después de la planificación encontramos la textualización. Y aquí hay dos aspectos importantes. Primero debemos escribir la versión de nuestro reporte, la primera versión de nuestro reporte, atendiendo a su estructura y sus características. Ya en su momento les voy a mostrar cuál ha sido el reporte que he diseñado, señalando cada una de sus partes, atendiendo específicamente a su estructura y sus características. En segundo lugar, en la textualización debemos utilizar marcadores discursivos de consecuencia durante el desarrollo de las ideas. Y ya en su momento pues voy a mostrarles cómo ha quedado este texto. Luego llegamos a la parte de revisión. En revisión nos solicitan tres aspectos importantes. Primero, que debemos verificar que nuestro reporte cumpla con los siguientes aspectos. En primer lugar, presenta la estructura y las características respectivas. En segundo lugar, las ideas principales y secundarias se comprenden. En tercer lugar, hemos utilizado adecuadamente los marcadores de consecuencia. Y en cuarto lugar, todas las palabras están escritas correctamente. En el literal B dice que debemos escribir la versión final de nuestro reporte y que debemos agregar la bibliografía consultada. Y en el literal C debemos preparar una breve exposición o resumen sobre el contenido del reporte. Bueno, todos estos aspectos los vamos a ver de manera práctica ya con el reporte elaborado. Bueno, acá les presento el reporte atendiendo a su estructura y sus características. Podemos nosotros observar el título, el bullying en los centros escolares. He incluido otros factores como el objetivo, por ejemplo, dar a conocer qué es el bullying y cuáles son sus principales causas, efectos y posibles soluciones. Incluyo también el contexto, que en este caso pues son los adolescentes del tercer ciclo y bachillerato de las escuelas públicas de Santa Ana, El Salvador. La metodología utilizada pues ha sido de tipo documental comparada. Y luego tenemos la estructura básica, que sería la introducción, y en esta introducción he utilizado algunas fuentes de consulta, como Herrera, por ejemplo, en el 2018, que explica el bullying
como un acto de violencia que expresa burla, groserías, peleas, conductas agresivas entre compañeros para someterlos o asustarlos, atentando contra su dignidad. Entonces, al considerar sus palabras y hacer una observación detallada de la conducta de los estudiantes en las escuelas públicas de Santa Ana, El Salvador, nos damos cuenta de que las palabras de Herrera lastimosamente cobran vida en la conducta de los adolescentes en los centros escolares. Eso lo he colocado como introducción. Luego, en el desarrollo, cito a Morales y Villalobos en 2017, ya que el bullying, expresan estos autores, se manifiesta de 6 formas diferentes. Ellos mencionan la parte física, verbal, la psicológica, la social, el ciberbullying y el bullying sexual. Es decir, continúo ya con mi opinión, que es una especie de pulpo que busca afectar con sus tentáculos a quienes se dejan someter. Luego cito a Briones, 2020, este sometimiento de voluntad, dice él, que es provocado por estudiantes que han crecido en un ambiente familiar desorganizado, con poco respeto y falta de diálogo, pues también son expuestos ante la violencia y sufren también de agresión por sus parientes. El bullying, por tanto, produce efectos o consecuencias tanto en el maltratado como en el maltratador o quien ejerce el abuso. Esto lo dice García y Asensio, 2015. Por esta razón es importante brindar ayuda a ambos afectados si queremos comenzar a solucionar el problema. Ruiz, 2019, propone la inclusión de la bioética como eje transversal en la educación básica regular con el propósito de lograr mejores ciudadanos. Y tenemos también como parte de la estructura la conclusión de nuestro reporte. Y aquí nos he tomado las palabras de la Fundación Víctor Giffords y Lucas, 2015, donde se explica en este artículo titulado ¿Qué es la bioética? Que ésta se fundamenta en 4 principios: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. De modo que, si incluimos esta propuesta como una posible solución, bien haríamos si queremos aliviar los daños que nos está dejando la práctica del bullying en las escuelas de nuestro país. Ustedes han podido observar la estructura del reporte, partiendo desde el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. También se ha utilizado el uso de los diferentes conectores de consecuencias. En el desarrollo, por ejemplo, se utilizó el conector por tanto y el conector por esta razón. Y en la parte de la conclusión se utilizó el conector de modo que. Llegamos ahora a la parte de consolidación y aquí tenemos una actividad con el docente. Debemos desarrollar lo siguiente. En primer lugar, la publicación. Aquí se nos solicita que expongamos nuestro reporte a la clase. Y en segundo lugar, que reflexionemos sobre nuestra experiencia durante la investigación y la elaboración del reporte. Luego hay que comentar con la clase los aspectos que podríamos mejorar al elaborar reportes. Finalmente encontramos las diferentes evaluaciones, la evaluación del reporte y la autoevaluación. En la evaluación de reportes debemos marcar con una X si logramos dicho criterio o ese criterio está en proceso. Entonces, el primer criterio dice si cumple con la estructura del reporte: introducción, desarrollo y conclusión. Y como ustedes lo apreciaron en el reporte, habíamos incluso señalado cada una de ellas, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. El segundo criterio dice: presenta una relación lógica de ideas. Bueno, encontramos que sí se presenta una relación lógica de ideas partiendo de lo general a lo específico, yendo de menos a más. En tercer lugar tenemos el criterio: plantea adecuadamente las ideas principales y secundarias, y nos damos cuenta que sí las tenía. Y un cuarto criterio dice: evidencia buen uso de los conectores de consecuencia. Bueno, ahí nos dimos cuenta tanto en el párrafo de desarrollo como el de conclusión, la utilización de los diferentes conectores de consecuencia. Y en el criterio 5 nos dice: presenta una redacción adecuada y está libre de errores ortográficos. Y bueno, sí se tomó el tiempo para poder revisar el reporte y evitar cometer este tipo de errores. Así que marcamos como logrado. Al final, le solicita que usted complete la autoevaluación. Muchísimas gracias por su atención.
Hasta la próxima.